iniciar el tema del día de hoy que he titulado La mano de Dios. La gran mano poderosa de Dios en nuestras vidas, la mano de gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Una gran parte de la vida, sí, Pedro, con mucho gusto, vamos a estar orando por ti. Gracias por comentarnos. Bienvenidos todos los que me faltaron darles la bienvenida. Gracias. Una gran parte de la vida es simplemente el conjunto de las circunstancias en las que nos encontramos, es decir, las cosas que nos suceden. Por ejemplo, parte de nuestra vida son nuestros padres. Es algo de lo que nos sucedió. Nosotros no pudimos escoger y simplemente llegamos a esta vida acogidos por nuestros padres, ¿verdad? Nuestro diseño genético también es algo de lo que nos sucedió. Ni tú ni yo tuvimos nada que ver en esa condición. El tiempo que pasamos, el tiempo que vivimos, gran parte de nuestra educación es algo que nos sucedió o nos sucede. Nuestro gobierno, el tipo de gobernantes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, es algo que nos ha sucedido. Son cosas que experimentamos como cosas que solamente así, entre comillas, nos están pasando. Es lo que nos pasa. En la gramática griega, en el uso común de la gramática griega, todas esas cosas se expresan en lo que se llama la voz pasiva. Pero tú y yo también hacemos que sucedan cosas. No solamente es lo que nos sucede porque así tenía que ser, ¿verdad? Sino que también nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas, que sucedan cosas. Cuando iniciamos, por ejemplo, una acción y hacemos algo, esto se expresa mediante la voz activa, según la gramática griega. Pero esta misma gramática griega tiene también una tercera voz, la llamada voz media, la cual no es ni del todo activa ni del todo pasiva, obviamente queda en el punto medio. Cuando usamos la voz media, estamos participando de los resultados de una acción. ¿Amén? Lo voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, la oración tiene lugar en la voz media. Fíjense bien por qué. La oración no puede estar en voz activa porque no es una acción que nosotros podamos controlar. No es una acción que nosotros provoquemos y controlemos. Controlar la oración sería como si siguiéramos todavía el concepto pagano del rezo, ¿verdad? En donde se hace o se pretende hacer que los dioses o los ídolos realicen lo que mandamos mediante encantos y rituales o rezos que llevan a hacer técnicamente o entre comillas grandemente alguna acción de los ídolos, ¿verdad? Pero también la oración tampoco está en voz pasiva, pues no estamos pasivamente bajo la voluntad impersonal o predestinada de esos dioses o diosas, de esos ídolos. En la oración cristiana en la que tú y yo participamos, nos adentramos en una acción que ha sido comenzada por otro. ¿Quién es ese otro que comenzó propiamente la acción en la oración? Dios, nuestro Señor, mi Señor, mi Creador, mi Salvador, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Salvador es el que inició esta condición. Y es entonces cuando nos encontramos participando de los resultados de su acción de gracia. Amén. O sea, cuando nosotros oramos, justamente estamos participando de los resultados de la acción que Él inició y que nosotros continuamos junto con la oración. Amén. Entonces estamos teniendo la voz pasiva, que es cuando Dios inicia, en donde nosotros no tenemos control. Pasa por la voz media, que es cuando nosotros participamos con nuestra oración y llegamos a la condición de la voz activa, que es cuando nosotros participamos de los resultados de las dos acciones previas, de la voz pasiva, de la voz media, y ahora disfrutamos o participamos de los resultados de la acción. Amén.
En un sentido, fíjense bien, la oración es del todo la vida cristiana. Y tú y yo ya lo tenemos que comprender así. Nuestra vida cristiana debe versar, debe de manifestarse, debe fluir a través de la oración. ¿Por qué? Porque es nuestra comunión íntima con Dios. Es el hecho de la criatura completamente desbordada en una comunicación directa con su creador, en una coinonía, en una unidad. Amén. Entonces, esto nos permite acogernos a la mano de gracia de Dios en nuestras vidas y participamos en lo que Él está haciendo en el mundo. La gloria sea para el Señor porque Dios nos hace parte de su gran plan. Por supuesto, quiero decirles que Él, ese Dios todopoderoso, el gran yo soy, podría hacer todo, absolutamente todo por su propia cuenta. Él no necesita de nada ni de nadie para hacer todo cuanto ha hecho y cuanto ha querido y cuanto hará, ¿verdad? Pero qué maravilloso es ese Dios que Él ha elegido implicarnos en sus acciones aquí en el mundo, implicar nuestra vida, ¿verdad? Para que nosotros participemos activamente en su reino. Gloria a Dios. Nos toma en consideración, hermanos, aun cuando Él no necesitara nada. Quiero ponerte el ejemplo de tú como padre. Tú como padre podrías lavar completamente tu carro solo, ¿estás de acuerdo? Por dentro y por fuera. Y podrías hasta encerarlo solo. Pero cuando tienes a tu hijo, a tu hija, en una etapa en donde tú le estás enseñando a hacer cosas para su propio beneficio posterior, lo implicas y le pides que te apoye, ¿verdad? Decides, eliges implicar a tu hijo en esa actividad, aunque tú la puedes hacer solo, no necesitas de más nadie para lavar completamente tu carro, pero tú decides implicarlo y le das un quehacer y él cómo se siente perteneciente, se siente productivo, se siente de una manera en donde él sabe de antemano que aunque tú pudieras hacer las cosas, quieres hacerlo partícipe de todo lo que tú emprendes, para efecto de enseñarle, para efecto de que él pueda empezar a desarrollar ciertas habilidades, ciertas acciones, y eso viene a ser un motivo de satisfacción no solamente para él, sino para ti también. Y esa es la realidad que nosotros vivimos ahora en Cristo Jesús para con nuestro Dios. Siendo Él el Dios todopoderoso, el gran yo soy, ha decidido, elegido implicarnos y nos da la libertad. Y aún así, fíjense bien, aun cuando Él nos da la libertad, sigue teniendo el control de absolutamente todas las cosas. Es como cuando tú le das la libertad a tu hijo de agarrar el zacate, ¿verdad? Y que lo moje y que le ponga mucho jabón y que talle una parte del carro, pero aún así, aun cuando tu hijo te está ayudando en esa área, tú tienes el control de todo, porque no lo dejas ahí al abandono ni a la deriva a ver qué hace o qué deja de hacer. Dios no nos ha dejado ni al abandono ni a la deriva. Tiene el control de absolutamente todo. Por lo tanto, vamos a leer en el Salmo número 50, del versículo 1 al 15, en donde Dios nos dice que Él nos librará de todas las circunstancias de la voz pasiva, ¿verdad? De donde no tenemos control, y Él nos va a librar para llevarnos a disfrutar de la voz activa. Amén. Siendo nosotros partícipes con la voz media. Entonces vamos a leer el Salmo número 50 del versículo 1 al 15 y dice la palabra de Dios, fíjense bien, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré.
Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Estás experimentando problemas en tu vida en este momento? ¿Alguna situación laboral? ¿Alguna relación que se ha fracturado? ¿Temas de salud? ¿Dificultades económicas? ¿Qué es lo que estás enfrentando en este día? Lo del día de ayer ya pasó. Ayer el Señor ya te bendijo, sacó adelante tu día, te ayudó a salir adelante. De hecho, el día de hoy, el Señor nos ha ayudado hasta aquí. Declaramos ebenecer en nuestra vida, ¿verdad? Porque hasta aquí, hasta este momento, el Señor nos ha levantado con la diestra de su poder. Nos ha ayudado hasta este momento. Pero la vida sigue. ¿Qué es lo que tienes que enfrentar el día de mañana que te angustia, que te atemoriza, que te genera de alguna manera ese sentimiento de zozobra? Quiero decirte que por muy difícil la situación sea, por muy crítica la salud puedas estar padeciendo en este momento, a lo mejor que gracias a Dios ninguno de los que estamos aquí estamos pasando por nada crítico ni serio, a reserva de Pedro, por el que vamos a orar ahorita, y aquí es a donde entra esta bendita palabra para ti, Pedro Villegas. Dios tiene el control absoluto de su universo, porque Él lo creó. Dice el versículo 1 que acabamos de leer, habla el Señor, el Dios de dioses, y Él convoca a la tierra desde el oriente hasta el occidente. Él tiene esa facultad, porque de Él es absolutamente todo. Todo es propiedad suya, mis amados. Por más que luchemos y nos debatamos por nuestra pequeña esquinita, ¿verdad? Por nuestro pequeño territorio, por nuestras pequeñas posesiones delante de Él, ¿verdad? A lo mejor tú tienes muchas posesiones, gloria a Dios. A fin de cuentas, Dios es propietario de absolutamente todo. Es más, Él lo declara en el versículo 10. Míos son los animales del bosque y mío también es el ganado de los cerros. Esa declaración lo único que nos está haciendo es una gran referencia de que a Él le pertenece absolutamente todo. Sí, hasta tu vida. Hasta tu vida le pertenece, porque Él te creó. Tú eres parte de su creación, gloria a Dios. Pero también tenemos que ahora glorificar el nombre de Dios porque a través de la lectura de su palabra hemos comprendido que Él ya no nos llama solamente creación. Cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahora tú y yo somos hijos del Altísimo. Por lo tanto, quiero decirles que retomando el punto de que Él es dueño de absolutamente todo, Él no depende de ningún ser humano, ni de ti ni de mí, aun cuando ya seamos hijos de Dios. Dice el versículo 12, si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Y todo lo que contiene nos lleva a entender que nosotros estamos en este momento contenidos en este mundo, en este universo. Por lo tanto, nosotros le pertenecemos, somos suyos. Amén. Con todo, quiero decirte que Él te da por gracia, por misericordia, por amor, un papel que desempeñar en su gran obra. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios? Amoroso, misericordioso, lleno de gracia y de bondad. Él ha decidido darnos un papel que desempeñar en su gran obra, en su gran universo, en su gran creación. Por lo tanto, pues tenemos que aprender a dar gracias a Dios. Yo honestamente le doy muchas gracias a Dios porque
Yo veo en cada uno de ustedes ya un corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud, porque humildemente ahora empezamos a reconocer que todo proviene de Dios y que todo lo que tenemos viene de su mano. Y por eso titulé este mensaje como la mano de Dios, la mano de gracia de Dios para nuestras vidas. Amén. Dice el versículo 14, ofrece sacrificios de acción de gracias. Él ya no quiere sacrificios de machos cabríos, de becerros, de tórtolas. Él ya no quiere derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto ya fue hecho en Cristo Jesús. La sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es lo harto suficiente para que Dios quedara satisfecho completamente para el pago de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Por lo tanto, todo lo que tú y yo tendríamos que haber pagado ya fue liquidado. Consumado es, dijo nuestro Señor Jesucristo. El acta de decretos que estaba en contra nuestra, la factura que un día tú y yo tendríamos que pagar por tomar decisiones equivocadas, por errar, por no dar en el blanco, ya fue pagado, ya fue cancelada en la cruz. Amén. Y por eso tenemos que ofrecerle a Dios ahora no sacrificio de sangre, sino ahora un sacrificio de acción de gracias, reconociendo quién es Él. Esto nos lleva a poder invocar el nombre de Dios. El versículo 15 nos dice, invócame en el día de la angustia. Nos da ahora la autoridad de poder levantar nuestras manos y decirle, Señor, te necesito en este momento. Clamo a ti, te invoco, Señor, te invoco, Espíritu Santo, porque vengas en mi auxilio. Hoy estoy angustiado en esta condición. Recordemos lo que en días pasados aprendimos acerca de David, cómo se derrama delante de la presencia de Dios y le dice, Señor, estoy afligido, estoy adolorido por lo que me dicen, ojalá y esas personas que me molestan, ojalá y esta situación que vivo verdaderamente desapareciera de mi vida. Y podemos derramarnos delante del Rey, invocar su nombre en el momento, en el día de la angustia, y luego dice que Él nos librará, nos lleva a darle honra, porque dice el mismo versículo en la parte B, yo te libraré y tú me honrarás. Hermanos, cuando nosotros recibimos de alguien un favor, cuando recibimos apoyo de alguien, no solo por educación tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Sino verdaderamente por en humildad reconocer que necesitábamos de ese favor, necesitábamos de ese apoyo y se nos fue dado. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una actitud de agradecimiento. Entonces, cuando nosotros invocamos el nombre de Dios en el día de la angustia y Él nos libra, pues lo mejor que podemos hacer es honrar a Dios. Honrarlo de una manera en donde el sacrificio de agradecimiento, de gratitud, sea lo bastante suficiente como para poder llegar a los pies de Cristo y decirle, Señor, mi vida entera es para ti. Y eso va a traer consecuencias increíblemente positivas para nuestras vidas. Se derrama la bendición de Dios. Cuando nosotros voluntariamente cedemos nuestra voluntad, válgase la redundancia, a la voluntad de Dios, empezamos a hacer lo correcto, empezamos en esa honra a solamente vivir para lo que fuimos creados. Y entonces empezamos a tener plenitud de vida. Dice Jesucristo que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. La vida de abundancia, mis amados hermanos, solamente la podemos experimentar cuando estamos haciendo para lo que fuimos creados. Y entonces empezamos a vivir una vida plena, neta, completa. Nos podemos acordar en este momento del Salmo 50, versículo 15. En multitud de ocasiones podemos invocar al Señor.
en esos días de angustia, en esos momentos en donde sentimos abatimiento en nuestro corazón. Y es sorprendente mirar atrás y ver cuántas veces Dios nos ha librado con el poder de su mano misericordiosa, con el poder de su mano de gracia. Amén. Entonces, aquí vemos la mano de Dios. A mí me gustaría que constantemente hicieras el ejercicio de que pudieras anotar las veces en que tú invocas el nombre de Dios, de Jehová de los ejércitos, y tu petición. Y posteriormente le vayas dando el seguimiento, el seguimiento al estatus que va teniendo esa petición. Y cuando sea cumplida, cuando Dios te haya bendecido, cuando Dios haya cumplido esa petición, tú puedas verdaderamente tener consideración de recordar cuántas veces Dios cumple tus peticiones, cuántas veces Dios te libra de situaciones críticas en donde tú no tienes control, donde está, según la gramática griega, la voz pasiva, a donde tú no puedes ejercer ningún control. Amén. Y vas a ver cómo su misericordia, su gracia, su amor es increíblemente grande, abundante. No solamente nos resta de aquí en adelante, después de hacer ese ejercicio y ver cuántas y cuántas y cuántas veces el Señor nos libra, darle gracias por todas las maravillosas respuestas a las oraciones que levantamos. Y podemos volver a invocarlo una vez más, otra vez más, para que nos libre de puntos suspensivos. ¿De qué? Hoy puedes ponerle ahí, Pedro Villegas, de mi salud, Señor. En este momento oro, Padre, porque tú me libres de este malestar, me quites de esta condición. Y recibe en el nombre de Jesús, Pedro, la sanidad que viene de parte de Dios. Amén. Esto nos lleva al estudio de Lucas capítulo 22, del 1 al 38, porque aquí vamos a aprender cómo nuestras oraciones marcan la diferencia. Y dice la palabra de Dios: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar a Jesucristo, porque temían, al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan, preparen la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí
¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, el que dirige, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Eso es lo que dijo Jesús, ¿eh? Pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti, porque tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando los envíes sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y él les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Esta es la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver cómo nuestras oraciones marcan la diferencia. ¿Alguna vez sientes la tentación de compararte con otras personas? Seguramente sí. A todos y cada uno de nosotros nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas cuando vemos a otra persona y empezamos en algún tipo de comparación. Y lo que acabamos de leer, mis amados, pues da mucho ánimo para nosotros humanamente hablando, el ver que los discípulos de Jesús tuvieron muchos de los mismos problemas que nosotros. Y nos da ánimo porque ellos verdaderamente ahora están en el reino de los cielos. Y nosotros pues tenemos la oportunidad en Cristo Jesús de aún con nuestros, ¿cómo se llama? Problemas, nuestras situaciones, donde de repente nos queremos comparar con alguien, donde de repente entramos en disputa como ellos, ¿verdad? Acerca de cuál acabará siendo el mayor en el reino de los cielos. Hay veces que lo hacemos. Pues compararnos con los demás es siempre una tentación que lleva o bien al orgullo, si creemos que somos mejores, ¿verdad? O bien a la envidia y a la inseguridad, si pensamos que no, no somos tan agraciados como con quien nos comparamos, ¿verdad? Jesús subraya que los valores del reino son el extremo opuesto a los valores que el mundo da. Sí, efectivamente. Los valores que muchas veces tenemos como humanidad nada tienen que ver con los valores que se dictan en el reino de los cielos. Ahorita lo vamos a ver. Dice Jesucristo que los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, ¿verdad? Y es real. Y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Y dice Jesús, no sean así entre ustedes, o sea, es el extremo opuesto. Simplemente los valores de aquí, del reino en el mundo, de este reino de tinieblas, nos enseña que la gente que tiene de alguna manera un estatus de autoridad, de poder, se enseñorea de los demás y los pisotea, los subyuga y hasta se dan el lujo de decir, yo soy muy buena gente, soy un benefactor de mi pueblo, hago muchas cosas por la gente, cuando por el otro lado los tiene pisoteados, hambreados, bueno, como ya sabemos que está la cosa. Pero Cristo dice, no sean ustedes así, al contrario, el mayor, o sea, el que ha sido llamado a un puesto de autoridad, ¿verdad? Debe comportarse, fíjense bien, comportarse como el menor.
como el siervo. En el griego original, la palabra siervo es doulos, que quiere decir esclavo. Por lo tanto, me voy a poner en un ejemplo, discúlpenme ustedes por hacerlo en primera persona, pero yo he sido llamado a tener una autoridad espiritual para con ustedes, como pastor. Pero mi posición de pastor no me permite en el reino de los cielos verme ni tantitito superior a ninguno de ustedes. Todo lo contrario, yo soy su servidor. Espero de corazón poder servirles en cualquier área de la vida en donde yo tenga la autoridad, el poder, la condición como para poder apoyar, para ser útil para ustedes. Técnicamente, delante de Dios, yo soy su esclavo, no solo de Dios, de ustedes. Y así es como el reino de los cielos opera. El valor o los valores son completamente diferentes, opuestos, ¿verdad? Dice, y el que manda debe comportarse como el que sirve, porque, dice la palabra de Dios, ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que le sirve? El mayordomo o el criado propiamente que viene y sirve al que está sentado, ¿quién es mayor? Para nosotros, simplemente el que está sentado. Él es el que está esperando que el siervo o el que sirve le sirva, ¿verdad? Y dice, sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Jesucristo fue muy claro cuando dijo, yo no vine a ser servido, sino que vine a servir y a dar mi vida en rescate de muchos. Esa es la enseñanza que tú y yo tenemos que tener el día de hoy. El Señor nos llama a ser siervos, a servir, a que aun cuando Dios nos ha dado a ti y a mí, ahora yo ya no estoy en la condición de pastor. Ahora tú y yo tenemos exactamente la misma posición. Somos hijos de Dios, estamos en la misma condición, tenemos el mismo estatus delante de Dios y el Señor nos está llamando a ti y a mí a servir. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos autoridad. Y me podrás decir, pastor, pero yo ni siquiera tengo ningún llamamiento de la iglesia, no soy servidor, no tengo ningún ministerio. Quiero decirte que Dios te ha dado la autoridad porque ahora tienes el poder de su palabra y ese poder te da autoridad. Por lo tanto, tú ya estás en ese estatus, en esa posición de autoridad. ¿Cómo te tienes que comportar? Como el que sirve, como el menor, como el esclavo. ¿Hacia quiénes? Hacia tu prójimo. Jesucristo vino a darse en rescate de muchos y nos enseña ahora a ser servidores de nuestro prójimo. Aprendamos a darnos en amor, mis amados hermanos. Hay muchas cosas que nosotros podemos ser factor de cambio en esta vida. Nosotros somos llamados a ser la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Por lo tanto, ¿verdad? Al ofrecernos en ese sacrificio vivo, acepto y agradable para Dios, estamos cumpliendo para lo que fuimos hechos, para lo que fuimos creados. Y eso trae satisfacción a nuestras vidas, trae plenitud, trae gozo. Amén. Cuando vemos los papeles desempeñados por cada una de las personas protagonistas de este drama en particular, vemos una vez más que la Biblia enseña tanto la predestinación, o sea, que Dios tiene todo planeado por adelantado, y también nos enseña el libre albedrío. Como lo decía hace rato, Dios te da la libertad de hacer las cosas, pero nunca pierde el control de todo. Amén. Y lo voy a explicar de esta manera. Dios es un Dios de término. Yo lo he expresado de esa manera y lo voy a puntualizar. Voy a poner el ejemplo de un arquitecto que va a edificar una construcción. Ese arquitecto, antes de que se ponga la primera piedra de construcción o antes de que se empiece a hacer una excavación de una construcción del tamaño que sea,
Un arquitecto ya tiene en su cabeza terminada la obra. Mucho antes, es más, de que la plasme en un plano. En su cabeza ya está. Él ya tuvo que idear de qué manera va a quedar, qué dimensiones va a tener, qué colores va a poner, todos los accesorios que se van a utilizar. Y una vez que tiene todo eso ya aquí en su cabeza, ya lo tiene terminado. Posteriormente él lo plasma en un documento que se llama un plano, ¿verdad? Y de los planos arquitectónicos, estructurales, de esos planos ya viene el proceso de la obra y se lo pasan al maestro de obras, a los albañiles, al que sabe leer esos planos y empieza a hacer los trazos, empieza a hacer las excavaciones, se planta la primera piedra y va el proceso. Pero esa obra ya estaba terminada en la mente del arquitecto. De la misma manera, mis amados hermanos, bueno, quiero decirles que ahora, fíjense que la tecnología ha avanzado de tal manera que nosotros podemos, un arquitecto puede mostrarnos un render, o sea, una serie de tipo fotografías que nos van a enseñar exactamente cómo va a quedar nuestra obra. De hecho, ya la tecnología nos lleva a tener hasta paseos virtuales en tercera dimensión en la computadora de cómo va a quedar la obra, si pasamos por un espacio, si cabe un mueble, si todo lo que podemos ver terminado completamente sin que se haya puesto una sola piedra de esa obra. Por lo tanto, exactamente así, Dios tiene la misma condición. Dios ha terminado su obra. Tú y yo ya estamos en el reino de los cielos. Tú y yo ya estamos gozándonos con Dios en lo que Dios ya determinó como el plan completo, terminado. Él ya te ve a ti y a mí gozándonos con Él. De hecho, dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Pero tú me puedes decir, pastor, ¿cómo es eso? Si yo estoy aquí, estoy ahorita en mi casa, estoy con mi familia, no estoy ahorita legalmente en el reino de los cielos con Jesucristo sentado en esos lugares celestiales. Pero quiero decirte que Dios ya vio su obra terminada y por lo tanto Él te declara santo, te declara heredero de su reino, te declara simplemente sentado junto a Cristo Jesús en esos lugares celestiales. Amén. Él ya lo tiene terminado. ¿Se está llevando a cabo la obra de construcción? Sí. ¿Tú y yo estamos siendo transformados? Sí. Pero la gloria sea para el Señor y esto es en lo que descansa nuestra vida, en que ahora tú y yo estamos terminados para la gloria de Dios. Ya solamente eso se va a ejecutar en el tiempo perfecto de Dios. Pero tú y yo ya estamos ahí. La gloria sea para el Señor. ¿Y todo por qué? No es por tus méritos, no es por lo bien que te hayas portado, no es porque tú hayas hecho algo extraordinario, no es porque tú hayas logrado comprar el boleto de acceso al reino de los cielos. No, es por la fe que ejerces en Cristo Jesús. Ese es el boleto de entrada. Eso es lo que te costó a ti el boleto de entrada. A Cristo le costó su sangre, a Cristo le costó su vida, a Cristo le costó el sufrimiento de la cruz del Calvario, pero Él nos ha dado gratuitamente, por su gracia, por su amor, por su misericordia, ese boleto de entrada que ahora, ¿verdad? Nada más nos resta llegar delante del Señor y decir, Padre, aquí estoy. Y te va a decir, bienvenido. ¿Por qué? Porque creíste en su Hijo Jesucristo, porque ejerciste fe en su Hijo Jesucristo. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Por lo tanto, mis amados hermanos, vuelvo a repetir, la Biblia nos enseña la predestinación que se ejecuta en la vida de Judas, pero también el libre albedrío, que se ejecuta también en la vida de Judas. Y este es el misterio guardado en las Escrituras de la tensión entre ambas cosas, entre la predestinación y el libre albedrío. Y tenemos razón cuando sospechamos, ¿verdad?
contra cualquier sistema humano, ¿verdad?, que intente explicar las cosas de una manera o de otra. Muchos tratan de explicar la predestinación de una manera, otros tratan de explicar de otra manera. El libre albedrío lo tratan de explicar cada quien a su manera, pero este pasaje que acabamos de leer nos muestra 3 ejemplos de cómo opera esta tensión en la práctica. Primero, vamos a ver a Judas. Aquí vemos una descripción terrible de cómo funciona el mal. Judas es uno de los 12 elegidos de Jesús, a pesar de lo cual Satanás entra dentro de él. Lo vimos en el versículo 3. Jesús declara que todo lo sucedido con él ya se sabía desde antes y estaba predestinado. Lo que sucedía con Jesucristo, lo que iba a suceder, ¿no? Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, en el versículo 22. Dice, pero también nos muestra el hecho de que se supiera de antemano y también estuviera predestinado, ¿verdad? Y esto no absuelve a Judas de responsabilidad, porque dice, ay de aquel que lo traiciona. La paradoja que vemos aquí, hermanos, es que aunque está decretado, Judas es un agente libre cuyo albedrío participó. Él tomó una decisión. Cuando le fue ofrecido dinero por traicionar a Jesús, dice el versículo 6, Judas aceptó y comenzó a buscar, a pensar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Él tenía todo el derecho de rechazar esa oferta. Y quiero decirles que hubiera habido otra persona que hubiera tomado esa oferta y la palabra de Dios se hubiera cumplido a cabalidad igual. Judas, como agente libre, ¿verdad?, moralmente libre y responsable también, responsable moralmente de sus actos, él tomó la decisión. Él dijo, véngase ese dinerito y yo te lo entrego. Y así fue. Ahora vemos la segunda situación, a Simón Pedro. El mismo Satanás, fíjense bien, que entró en Judas, según el versículo 3, quería zarandear a Pedro como el trigo. O sea, Satanás también quería hacer de las suyas en contra de Pedro. Y fíjense bien cómo Pedro estaba muy confiado en que no defraudaría a Jesús. De hecho, él le dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino también hasta la muerte me voy contigo. Pero Jesús sabía que Pedro le fallaría. ¿Y cómo le responde? Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. ¿Qué pasa después? En última instancia, la fe de Pedro no desfalleció. ¿Pero por qué no desfalleció? No porque él hubiese sido increíblemente fuerte en su fe o hubiese tenido una fe increíble, grande. No. ¿Por qué no falló la fe de Pedro? Porque Jesús le dice, pero yo he orado por ti, he intercedido por ti para que tu fe no falle. Déjame decirte, mi amado hermano, mi amada hermana que me escuchas, que Jesucristo está orando por ti porque tu fe no falte, no falle cuando estés en la condición de la tentación, cuando estés en la condición de la angustia, de la necesidad, del problema. Esto muestra cómo en medio de la extraordinaria paradoja de la predestinación y el libre albedrío, la oración en verdad cambia las cosas. Si Jesús no hubiera orado por Pedro, sus fuerzas no le hubieran alcanzado para soportar la tentación. Y aun cuando lo negó 3 veces, le dijo el Señor, cuando tú te levantes, ven y confirma a tus hermanos. O sea, no importa que de repente tengamos un resbalón, mis amados, pero que nuestra fe no falte como para poder levantarnos en el nombre de Jesús y hacer lo que nos corresponde. El por qué y el cómo funciona el libre albedrío y la oración y la predestinación es algo que posiblemente no podamos entender o nunca lo lleguemos a comprender. Pero el ejemplo que Jesús nos muestra
¿verdad? Nos dice que cuenta tus oraciones y que tienen un impacto y que esas oraciones marcan la diferencia, porque la mano de Dios se extiende sobre todos y cada uno de nosotros. Y el tercer elemento de este gran drama, nuestro Señor Jesús. Judas, Simón Pedro y Jesús. Fundamentalmente, vemos esta paradoja de predestinación y el libre albedrío en la muerte y resurrección de Jesús. De hecho, él mismo lo declara en el versículo 22 y dice, el Hijo del Hombre, que es como a él le gustaba referirse a sí mismo como el Hijo de Dios, ¿verdad? En su divinidad, dice, el Hijo del Hombre se irá según está decretado. Y añade, porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito. Y lo que estaba escrito, dice la palabra de Dios, y fue contado entre los transgresores, entre los pecadores. Así fue contado Jesucristo. No porque hubiera pecado, sino porque cargó tu pecado y mi pecado, el pecado de toda la humanidad lo cargó él, y por eso fue contado como malhechor, como pecador. Dice él, en efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Y se cumplió. Entonces no puede haber una afirmación mayor que esta diciendo que la muerte de Jesús estaba preplaneada o predestinada o preordenada. ¿Por quién? Por el Rey del universo, Hashem, el Eterno. Amén. Así, Jesús fue voluntariamente a su muerte. Eligió morir. Dios dio su cuerpo por nosotros. Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y por eso Dios se tuvo que hacer hombre para poder tener sangre y derramarla para el perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces aquí vemos el gran equilibrio entre el papel de Dios y nuestro papel. Nos es recordado cada vez que recibimos, ¿verdad? En los elementos de la cena del Señor, cuando Jesús nos dice, este pan es mi cuerpo, que ha sido entregado por ustedes, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Ese era el papel más difícil, mis amados hermanos, el sacrificio voluntario de su vida entregada por nosotros. Nuestro papel es relativamente simple. ¿Qué nos pide? Hagan esto en memoria de mí. Solamente tenemos que hacer memoria de lo que Dios hizo por nosotros. Ese es el papel que nos corresponde. El papel que le correspondió a Jesucristo fue padecer, sufrir, ser crucificado, morir, separarse técnicamente de Dios Padre por acarrear nuestros pecados, llegar hasta el Seol y después resucitar, vencer a la muerte. Ese es el papel que le correspondió a Jesucristo. El papel que nos corresponde a nosotros ahora solamente es hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros. Bendito sea Dios, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado que tú y yo tuviéramos que hacer el papel contrario? Hacer el papel de Cristo. No lo hubiéramos soportado, mis amados. Gloria a Dios porque Él, con todo su poder, con todo su amor, con toda su gloria, lo hizo por ti y por mí. Solamente nos resta darle gracias a Dios por haber hecho todo esto por nosotros. Darle gracias porque dio su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. Y darle gracias porque su mano misericordiosa, su mano de gracia, la mano de gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Ebenecer. Hasta aquí la diestra del poder de Dios nos ha levantado, nos tiene de pie. Amén. Gloria sea para el Señor, mis amados. Y Dios seguirá haciendo grandes prodigios, grandes maravillas en nuestras vidas. Ese es el tema.